desde las áridas tierras del sur, más allá de los confines del antiguo Israel, surge una leyenda envuelta en misterio y esplendor. Una historia que ha perdurado a través de milenios, cautivando la imaginación de generaciones. Es la historia de la reina de Saba, una monarca de inigualable belleza, riqueza y astucia, cuyo nombre ha resonado a través de los siglos. En este relato, nos adentraremos en un mundo de caravanas cargadas de tesoros, palacios resplandecientes y enigmas que desafían la mente. Seremos testigos del encuentro épico entre dos de los personajes más icónicos de la antigüedad, la poderosa reina de Saba y el sabio rey Salomón. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde la historia se entrelaza con la leyenda, y donde la sabiduría y la riqueza se encuentran en un fascinante duelo de ingenio. Descubriremos la historia de una reina que se atrevió a desafiar al hombre más sabio sobre la tierra, y de un rey cuya fama trascendió fronteras. Esta es la historia de la reina de Saba y el rey Salomón. Nuestra historia comienza en el próspero reino de Saba, una tierra de aromas exóticos y riqueza sin igual. Ubicado en lo que hoy conocemos como Yemen y Etiopía, Saba era un centro neurálgico del comercio antiguo. Sus caravanas recorrían vastas distancias, transportando incienso, mirra, especias, oro y piedras preciosas. En el corazón de este reino floreciente, se alzaba la imponente figura de la reina de Saba. Su nombre, según algunas tradiciones, era Maqueda, aunque en la Biblia permanece anónima. Era una mujer de extraordinaria belleza e inteligencia, una líder nata que gobernaba con sabiduría y justicia. Ya desde muy joven, con tan solo 10 años, la reina de Saba demostró una astucia excepcional para resolver conflictos y gobernar a su pueblo. En una ocasión, dos tribus vecinas de su reino se disputaban el control de un río vital para la supervivencia de ambas. La joven reina, con una diplomacia e inteligencia impropias de su edad, ideó un plan para construir canales y represas que permitieran a ambas tribus acceder al agua de forma equitativa, solucionando el conflicto y demostrando su capacidad para gobernar con justicia y previsión. Se decía que su palacio, adornado con oro y marfil, reflejaba el esplendor de su reino. Los jardines reales, llenos de plantas exóticas y fuentes danzantes, eran un oasis en medio del desierto. La reina, además de hermosa, era una mujer culta. Se rodeaba de sabios y eruditos, y se deleitaba en el estudio de las artes, las ciencias y la filosofía. Su curiosidad era insaciable, y siempre buscaba expandir su conocimiento. Se decía también que la reina poseía un anillo mágico, una reliquia ancestral imbuida de un poder místico, capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, un don otorgado por sus antepasados, con el que protegía a su pueblo y aseguraba la prosperidad de su reino. El anillo no era solo una joya, sino un símbolo de su conexión con lo divino y una herramienta que empleaba con responsabilidad y sabiduría. Mientras tanto, en la tierra de Israel, el sucesor del rey David se preparaba para su futuro reinado. El joven príncipe Salomón, desde temprana edad, ya demostraba una inteligencia y una curiosidad excepcionales, y se decía que pronto ascendería al trono. Y así, el joven príncipe se convirtió en el rey Salomón. Su reinado marcó una era dorada para Israel. Salomón era conocido por su excepcional sabiduría, un don que, según la Biblia, le había sido otorgado por Dios mismo. Se cuenta que una noche, mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier deseo. Sin dudarlo, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Conmovido por la humildad y la nobleza de su petición, Dios no solo le otorgó una sabiduría sin igual, sino que también lo colmó de riquezas, poder y una larga vida. Desde aquel día, Salomón fue conocido como el hombre más sabio sobre la tierra, y su nombre se convirtió en sinónimo de juicio recto y prudencia. Un día, mientras sostenía corte, dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. Con astucia, Salomón ideó una prueba para descubrir la verdad, revelando su profunda comprensión de la naturaleza humana. Ordenó partir al niño en dos, para dar a cada una la mitad. La verdadera madre, impulsada por el amor, suplicó que entregaran el niño a la otra mujer, con tal de salvar su vida.
Fue así como Salomón descubrió la verdad y entregó el niño a su verdadera madre. La fama de Salomón y la prosperidad de Israel crecían sin cesar. Su sabiduría en asuntos de justicia, su habilidad para resolver disputas y su sagacidad para gobernar atraían a visitantes de todas partes del mundo. Reyes, reinas, príncipes y embajadores de tierras lejanas acudían a Jerusalén, ansiosos por presenciar con sus propios ojos la opulencia de su corte y por recibir el consejo del hombre más sabio de la tierra. Entre los ilustres visitantes que llegaron a la corte de Salomón, se contaban monarcas de los poderosos reinos de Egipto y de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón, e incluso emisarios de los lejanos imperios asirios y de las ricas tierras de Arabia. Todos quedaban maravillados por la magnificencia del templo de Jerusalén, por la riqueza de la ciudad y por la justicia que imperaba en el reino. Y fue a través de estos visitantes que el rey Salomón se enteró de la existencia de un reino lejano, al sur, gobernado por una reina de inigualable belleza, riqueza y poder, la reina de Saba. Las historias sobre la inigualable sabiduría y la prosperidad del reino de Salomón llegaron finalmente a los oídos de la reina de Saba. Los mercaderes que llegaban a Saba con sus caravanas hablaban de un rey sabio y justo que gobernaba en una ciudad resplandeciente llamada Jerusalén. Al principio, la reina se mostró escéptica. ¿Podría un hombre ser tan sabio como se decía? ¿Sería su reino tan magnífico como lo describían los mercaderes? La curiosidad se apoderó de la reina de Saba. No podía conformarse con simples relatos. Necesitaba comprobar la veracidad de estas historias con sus propios ojos. En su mente, comenzó a forjarse un plan audaz. Viajaría a Jerusalén, no como una simple visitante, sino como una monarca dispuesta a poner a prueba al aclamado rey Salomón. Pero no iría con las manos vacías. Antes de partir, reunió a los sabios y eruditos de su reino. Juntos, idearon una serie de intrincados enigmas y preguntas complejas, diseñadas para desafiar incluso a la mente más aguda. La reina estaba decidida a comprobar si el rey Salomón era tan sabio como decían. La reina ordenó organizar una gran caravana. Se seleccionaron los mejores camellos, se reunieron los más leales sirvientes y se prepararon magníficos regalos para el rey Salomón. Cofres llenos de oro puro, extraído de las minas de Saba, sacos repletos de especias exóticas, cuyo aroma embriagaba los sentidos, incienso, mirra, canela y bálsamo. Gemas de incalculable valor, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros, que brillaban con la intensidad del sol del desierto. La reina de Saba no escatimaría en gastos para impresionar al rey Salomón y demostrar la grandeza de su propio reino. La caravana se extendía por kilómetros, una serpiente de hombres y bestias que serpenteaba a través del paisaje. Artesanos, músicos y bailarines acompañaban a la reina, listos para desplegar su arte ante la corte de Salomón. Todo estaba listo para el gran viaje. El viaje a Jerusalén fue largo y arduo. La caravana de la reina de Saba se adentró en la inmensidad del desierto de Arabia. Días y noches se sucedían bajo el sol abrasador y las frías estrellas. Tormentas de arena ponían a prueba la resistencia de hombres y bestias. La sed y el cansancio acechaban a cada paso. Pero la reina seguía adelante, impulsada por su inagotable curiosidad y su deseo de conocer al hombre cuya sabiduría resonaba en todo el mundo conocido. Después de un largo y extenuante viaje, la caravana de la reina de Saba avistó las murallas de Jerusalén. La ciudad, construida sobre colinas, se alzaba imponente bajo el cielo azul. El templo de Salomón, con sus muros revestidos de oro, brillaba como un faro, irradiando poder y magnificencia. La noticia de la llegada de la reina de Saba corrió como la pólvora por las calles de Jerusalén. Cuando llegó a oídos del rey, éste no pudo evitar sentir curiosidad. Él también había oído hablar de la fama de la reina de Saba, de su reino, de su poder e inteligencia. Se decía que su influencia llegaba a todos los rincones del mundo conocido, y despertaba la admiración de reyes y reinas, desde las costas fenicias hasta los desiertos de Arabia. Y ahora, esa legendaria reina estaba a las puertas de su ciudad. En el fondo, deseaba conocerla. Una multitud se congregó para presenciar la entrada de la exótica monarca y su impresionante séquito.
La reina, montada en un camello blanco adornado con ricas telas y joyas, avanzaba con paso majestuoso, irradiando una presencia que cautivaba a todos los que la contemplaban. Finalmente, llegó el momento tan esperado. La reina de Saba fue recibida con gran pompa en el palacio del rey Salomón. El rey, ataviado con sus vestiduras reales, la esperaba en su trono, rodeado de su corte. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, un silencio expectante llenó la sala. Dos mundos, dos culturas, dos poderosos monarcas se encontraban frente a frente. La reina de Saba, con paso firme y seguro, se acercó al trono de Salomón. Pero antes de que ella pudiera pronunciar palabra, él la invitó a pasar a una sala contigua, donde había mandado construir un piso de cristal tan liso y transparente que parecía un estanque de agua. Según se cuenta en algunas versiones de esta leyenda, la reina, creyendo que se trataba de agua, se levantó ligeramente el vestido para no mojarlo. En ese momento, Salomón sonrió. Había querido poner a prueba la sagacidad de la reina incluso antes de que ella comenzara con sus enigmas. La reina, lejos de avergonzarse, se dio cuenta del truco y, bajando su vestido, caminó con gracia y seguridad sobre el cristal. Pero Salomón no se daba por vencido. Queriendo asegurarse de que la fama de la reina era cierta, le propuso a la reina 3 acertijos, llevó a la reina varios niños y niñas vestidos iguales, y le pidió que adivinara cuáles eran niños y cuáles niñas. La reina pidió que les trajeran agua para lavarse, y observando su comportamiento, pudo ver que los niños se mojaban más, y se lavaban más enérgicamente, mientras que las niñas eran más cuidadosas con el agua, y se lavaban más delicadamente. De esta manera, pudo identificar correctamente a cada uno. Luego, Salomón le mostró a la reina 2 ramos de flores, uno real y uno artificial, y la desafió a que adivinara cuál era cuál. La reina, observando detenidamente, no lograba adivinarlo, hasta que vio que a uno de los ramos se acercaban abejas, atraídas por el néctar. De esta forma, pudo identificar correctamente el ramo de flores real. Salomón le entregó a la reina un trozo de madera, el cual tenía un agujero sinuoso, y le pidió que pasara un hilo por el agujero sin tocar el trozo de madera. La reina, con una sonrisa, ató el hilo a una hormiga, y atrajo al otro lado con una gota de miel, resolviendo el acertijo de una forma que sorprendió al propio rey. Habiendo superado todas las pruebas, sin más preámbulos, la reina de Saba comenzó a plantear sus enigmas al rey Salomón. Uno por uno, los acertijos fueron expuestos, desafiando la sabiduría del rey. Se dice que la reina le preguntó sobre el origen del viento, el significado de los sueños y la naturaleza del alma. Le presentó intrincados problemas de lógica y le planteó dilemas morales. Salomón escuchaba atentamente cada palabra, su mirada penetrante reflejaba la profundidad de su intelecto. Y uno por uno, fue respondiendo a todos los enigmas de la reina, con una claridad y una precisión que dejaban a todos boquiabiertos. No solo respondía correctamente, sino que explicaba su razonamiento con tal elocuencia que incluso la propia reina se maravillaba. La sabiduría de Salomón no tenía límites. A medida que avanzaba el desafío, la admiración de la reina de Saba por el rey Salomón crecía. Ya no le cabía duda de que se encontraba ante el hombre más sabio sobre la tierra. Al no haber enigma que Salomón no pudiera resolver, la reina de Saba reconoció la inmensidad de su sabiduría. Con humildad y admiración, la reina se dirigió a Salomón, alabando su inteligencia y la grandeza de su Dios. He escuchado con mis propios oídos y he visto con mis propios ojos, dijo la reina, y ahora sé que la fama de tu sabiduría es cierta. Bendito sea el Dios de Israel que te ha puesto en el trono. Y entonces, la reina de Saba ordenó que trajeran los magníficos regalos que había traído desde su lejano reino. El oro, las especias y las piedras preciosas fueron depositados a los pies de Salomón, una ofrenda digna de un rey de su talla. Se dice que la cantidad de oro entregada por la reina ascendía a 120 talentos, una suma fabulosa que equivalía a varias toneladas del preciado metal. Nunca antes se había visto tal profusión de especias en Israel. Los aromas exóticos inundaron el palacio, creando una atmósfera de ensueño. Concluida la entrega de regalos,
la reina de Saba y el rey Salomón continuaron conversando durante días. Ya no se trataba de un desafío, sino de un intercambio de sabiduría entre dos mentes brillantes. Hablaron de política, de filosofía, de arte y de ciencia. La reina compartió con Salomón los conocimientos de su reino, y Salomón, a su vez, le reveló los secretos de su sabiduría. En una ocasión, Salomón, intrigado por la perspicacia de la reina, le planteó un enigma: ¿qué es aquello que es más rápido que el viento, más fuerte que el acero y más necesario que el pan? La reina, tras meditar unos instantes, respondió con una sonrisa: la lengua, mi rey. Pues una palabra dicha con rapidez puede viajar más lejos que el viento, una palabra afilada puede ser más fuerte que el acero, y una palabra de aliento es a menudo más necesaria que el propio pan. Salomón asintió, impresionado una vez más por la agudeza de la reina. En un momento dado, la reina le preguntó a Salomón: ¿cuál es, oh rey, la mayor virtud que un gobernante debe poseer? Salomón, tras meditarlo profundamente, respondió: la mayor virtud de un gobernante es la compasión. Pues solo a través de la compasión se puede entender verdaderamente a los gobernados y administrar justicia con equidad. La reina asintió, conmovida por la profundidad de su respuesta. Se dice que Salomón le concedió a la reina todo lo que ella deseaba, y que la despidió con honores y con regalos aún más valiosos que los que ella le había entregado. La reina de Saba partió de Jerusalén con el corazón lleno de admiración y gratitud. Su viaje había llegado a su fin, pero el recuerdo de su encuentro con el rey Salomón perduraría para siempre. La reina de Saba regresó a su reino, llevando consigo no solo tesoros materiales, sino también una nueva perspectiva sobre la sabiduría y el poder. Se dice que la reina, inspirada por la sabiduría de Salomón, gobernó su reino con aún mayor justicia y prosperidad. La historia del encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda que ha trascendido fronteras y culturas. En Etiopía, se cuenta que la reina de Saba tuvo un hijo de Salomón, llamado Meneliki, quien dio origen a la dinastía salomónica que gobernó el país durante siglos. Aunque la veracidad de esta historia es objeto de debate, lo que sí es innegable es el impacto que este encuentro tuvo en la imaginación colectiva. La reina de Saba se convirtió en un símbolo de la sabiduría femenina, la riqueza y el poder. Su historia, un recordatorio de que el verdadero conocimiento no tiene fronteras y que el diálogo entre culturas puede conducir a una mayor comprensión y enriquecimiento mutuo. La historia de la reina de Saba y el rey Salomón es mucho más que un simple relato bíblico. Es una fábula atemporal sobre la búsqueda del conocimiento, el poder de la diplomacia y el encuentro entre dos mundos. Un relato que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría, la justicia y el respeto mutuo. La leyenda de la reina de Saba ha perdurado a través de los siglos, inspirando a artistas, escritores y soñadores. Su figura enigmática sigue fascinando al mundo, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la combinación de la inteligencia, la valentía y la humildad. Y así, como las arenas del tiempo guardan secretos por descubrir, la historia de la reina de Saba nos recuerda que la búsqueda del conocimiento no tiene fin, y su recuerdo perdurará por siempre. La historia de la reina de Saba, como las arenas del tiempo que no conocen fronteras, nos demuestra que el verdadero conocimiento y el diálogo entre culturas perdurarán por siempre.